Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hay una noticia bien preocupante que apareció hace pocos días, específicamente el 27 de octubre en México, pero que atañe a todo católico en cualquier parte del mundo, y es la siguiente. Este pasado 9 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia mexicana discutió un proyecto de sentencia que prohíbe al municipio de Chocolá, Yucatán, colocar representaciones del nacimiento de Jesucristo en espacios públicos y ordena medidas de reparación del daño por violentar la libertad religiosa de los pobladores. De acuerdo con el proyecto del Amparo de Revisión 216-2022, la Corte otorgaría la protección de la justicia federal a los ciudadanos que desde 2020 pidieron que no se utilizara el erario para colocar nacimientos navideños. La primera sala discutirá si se ordena al ayuntamiento a que se abstenga en el futuro de colocar en espacios públicos del municipio de Chocolá signos que hagan alusión a una convicción religiosa específica. Yo me pregunto, ¿quiénes serán estas personas que sienten tanta aversión a que se pongan nacimientos en las áreas públicas o se manifieste la religión católica, cristiana? ¿Serán estos mismos los que le exigen a las alcaldías que en el mes de junio les paguen la propaganda y las pancartas para ellos publicar sus aberraciones? Sería interesante averiguar qué tipo de personas son las que están poniendo esta demanda. La primera sala de la Corte tuvo su sesión, pero el asunto del Amparo de Revisión 216-2022 se pospuso hasta el próximo miércoles 16 de noviembre. Lo que quieren aprobar es lo siguiente: prohibir la colocación de los nacimientos de Navidad o cualquier otro adorno o signo que haga alusión a una convicción religiosa. Considera que colocar dichos elementos en espacios públicos atenta contra la libertad religiosa y contra principios constitucionales del Estado laico, así como el principio de igualdad y no discriminación. Y también está en contra de utilizar recursos públicos para dichos adornos. Bueno, como estas personas que están poniendo esta demanda pareciera que les molesta la visual de estas cosas religiosas, nosotros nos preguntamos qué van a hacer con las iglesias, porque si hay una manifestación más visible en los pueblos y ciudades de convicciones religiosas, son las iglesias. ¿Y qué hay de la libertad de poder predicar la verdad de la fe desde el púlpito? Porque esa es otra manifestación pública de la religión, de lo que es una convicción religiosa. Esto es súper grave porque no van a tener apoyo ni defensa desde Roma tampoco. Recordemos los últimos documentos que firmó el Papa Francisco en Kazajistán, en la Convención Interreligiosa, donde no se podrá ejercer ninguna presión sobre la defensa y manifestación de la única y verdadera religión. Number 10. We note that pluralism and differences in religion, skin color, gender, race, and language are expressions of the wisdom of God's will in creation. Thus, any incidence of coercion to a particular religion and religious doctrine is unacceptable. Number 10. Toda esta situación está interconectada. Ay, qué razón tenía el arzobispo Marcel Lefebvre
cuando se opuso a este documento Dignitatis Humanae, que es sobre la libertad religiosa. Cuando ya es indiferente predicar desde el púlpito la certeza de la fe a los pueblos, estos se van suavizando y haciéndose permeables a la mentira y a una falsa tolerancia. Bueno, esto es bien grave, como dije antes, porque, como nos ha enseñado la historia, primero comienzan con las imágenes y símbolos religiosos y luego continúan persiguiendo al clero y a los fieles laicos. Y para los sacerdotes tradicionalistas, y no me refiero nada más a los de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, porque hay Fraternidad Sacerdotal de San Pedro en México, es aún más peligroso porque ellos son los únicos que salen más a las calles, que tienen más presencia en las calles con sus peregrinaciones y por supuesto vistiendo su sotana, porque ahora los otros sacerdotes uno no los diferencia de la gente común y corriente, son los modernos. Bueno, en caso de que el tribunal ceda y les dé el sí a estos que están empujando este proyecto de amparo, donde se prohíbe al municipio Chocolá, Yucatán, colocar los nacimientos y otras imágenes religiosas, esto seguramente va a afectar a todo el país y va a causar un efecto dominó si se llega a establecer esta ley. Viendo esto, no podemos dejar de preguntarnos, ¿en verdad se puede creer que la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María se llevó a cabo? ¿O será como le dijo nuestro Señor a Sor Lucía en otra aparición que ella tuvo, que se iba a hacer pero que ya sería demasiado tarde? No quisieron atender a mi súplica. Como el rey de Francia, se arrepentirán y la harán después, pero será tarde. Rusia habrá extendido ya sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Recordemos la promesa que nuestro Señor hizo a Luis XIV a través de Santa Margarita María Alacoque. Nuestro Señor prometió otorgar al rey una vida de gracia y la gloria eterna, así como la victoria sobre sus enemigos, si se consagrase al Sagrado Corazón, lo hiciese reinar en su palacio y lo pintase en sus estandartes y lo grabase en su escudo de armas. Más tarde, en 1792, cuando Luis XVI fue encarcelado en la Torre, esta solicitud aún no había sido atendida. Este rey hizo el voto de consagrarse a sí mismo, a su familia y su reino al Sagrado Corazón de Jesús si recuperaba su libertad, la corona y el poder regio. Era ya demasiado tarde. El rey solo salió de prisión para ser ejecutado. Entre un monarca y el otro pasaron unos 100 años. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, la Biblia nos lo tiene reflejado en el libro de los Macabeos. Les recomendamos que lean Segunda de Macabeos a partir del capítulo 6. Les voy a leer algunos párrafos de la Segunda de Macabeos, capítulo 6, para que tengamos una idea de la situación. Y dice así: llegó un senador ateniense. El rey lo había enviado con el fin de obligar a los judíos a dejar las leyes paternas y a no vivir según las leyes de su Dios. Este aumento del mal fue para todos penoso e insoportable.
Ya no se permitía celebrar el sábado u observar las costumbres de nuestros padres. No podía uno ni siquiera declarar que era judío. Por el contrario, eran violentamente obligados a celebrar mensualmente el Día del Rey con un sacrificio. Por sugerencia de los habitantes de Ptolemaida, se envió un decreto a las ciudades griegas vecinas ordenándoles que procedieran de la misma forma contra los judíos que ahí vivían. Los que no se adaptaran a las costumbres griegas debían ser eliminados. Entonces se pudo apreciar la magnitud de los males que se venían encima. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas en esta lucha? Primero que nada, rezar el rosario, el Santo Rosario. Y si es posible, hacerlo en público. Estar firmes en usar medallas, el escapulario, franelas que gusten a algunas personas con símbolos católicos, pero no esconderse ni ceder un solo milímetro, porque esta gente va con todo y por todo. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Hasta la próxima.